Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador vive un estado de alarma general. Las denuncias por abuso sexual a niños se han proliferado. Lo que vuelve más angustioso a estos abominables casos es que quienes provocan estas violaciones son profesores. Las referencias periodísticas dan cuenta que estos casos no son aislados, sino que obedecen a conductas más o menos corrientes. El Estado ha sido incapaz de enfrentar estas rutinas miserables. Los comportamientos culturales contribuyen a tener estas prácticas. El machismo o la misoginia son formas que construyen estos desafueros sociales. El gobierno anterior poco hizo para erradicar este mal. Se dieron casos en que incluso se protegió al violador y la estructura institucional del país miró para otro lado. El lenguaje machista y misógino expresado desde el más alto nivel del poder generó un escenario de docilidad e impunidad. La exigencia de calificar a docentes, los protocolos para actuar en estos casos, la limitación legislativa, el ordenamiento social y las complicidades son, entre otras, las causas que dieron pábulo al aparecimiento de esta expresión, yo diría, de podredumbre. Hora 25 entonces presenta esta noche el tema de estos días, el abuso sexual a los niños. Quiero agradecer entonces para presentar a nuestros invitados, a los panelistas que están aquí alrededor de esta mesa. Augusto Espinosa, él fue ministro de Educación y actualmente es asambleísta por Alianza País. Nos acompaña también Rocío Rosero, ella es socióloga e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. Agradezco a Franklin Samaniego, asambleísta por Alianza País en la provincia de Pichincha e integrante de la Comisión de Justicia. Y nos acompaña Sibel Martínez, doctora en jurisprudencia, directora del grupo Rescate Escolar. Vamos a iniciar. Natalie, buenas noches. Caricias, acoso, agresiones. Los menores están expuestos a diario a diferentes tipos de ataques sexuales. Las estadísticas revelan que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que sufrieron abuso sexual nunca pidieron ayuda. Incluso muchos de ellos no se percataban de que sufrían una forma de violencia. Lo más aterrador es que en el 90% de los casos, los agresores son personas cercanas al entorno familiar o escolar de la víctima. Salen nuevas acusaciones de abuso sexual en las escuelas, luego de que el pasado 6 de octubre la Fiscalía del Guayas allanara el colegio réplica Aguirre Abad, donde fueron abusados sexualmente un centenar de niños de tercera de básica. Son los casos que hasta la fecha se han denunciado. Muchas veces los padres intentamos no sacar a la luz por diversas razones. Por vergüenza, por no revictimizar. El ministro de Educación, Fander Falconi, reconoce que hubo responsabilidad por parte de los directivos del plantel y del distrito respectivo en este hecho por no haber prestado atención a las sospechas sobre lo que ocurría en esta institución, presentadas desde el mes de mayo. Aquí hay un conjunto de omisiones negligentes e irresponsables de las autoridades educativas. Como efecto dominó, este miércoles en Quito se reveló que otro profesor presuntamente agredió sexualmente a 84 adolescentes de esta unidad educativa durante el año lectivo 2016-2017. Las investigaciones señalan que el presunto agresor tiene antecedentes de abuso sexual, por lo que habría sido trasladado de institución educativa por parte del Ministerio de Educación. Es que fue cambiado sin que se hayan tomado los correctivos necesarios. Familiares de víctimas en otros planteles denuncian que aún hay docentes con antecedentes de abuso sexual que continúan dando clases. Hay profesores que se encuentran en una institución y en esta institución tuvieron algún tipo de problema relacionado con acoso sexual, de violencia sexual. ¿Qué es lo que hacen al interno del sistema educativo? Lo que hacen es trasladarle a otra escuela. Justicia para Lucas. Justicia.
Los casos más emblemáticos de abuso sexual que destaparon la olla ocurrieron años atrás en el colegio privado de Quito La Condamine, donde resultó culpable un profesor que está prófugo por abusar sexualmente de un niño de 5 años. Y el de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari por el abuso sexual a 43 niños entre 10 y 11 años por parte de su maestro. Es que la violencia sexual en las aulas de clase pareciera ser una constante, bajo la mirada cómplice de las autoridades educativas que prefieren no denunciar a sus maestros para no someter a la institución al escarnio público. En un caso específico fue que la madre de familia fue la primera en denunciar el caso Ampetra, que resulta que el rector dice a los 42 otros padres que es un problema de faldas, que por eso la señora está iniciando este tipo de escándalos. Los casos de abuso sexual traspasan los salones de clases a otras instituciones educativas. La Comisión de la Asamblea Nacional, encargada de investigar los hechos de violencia sexual, denominada Ampetra, recibió esta semana denuncias sobre un centenar de agresiones sexuales en contra de estudiantes de una academia de ballet ubicada en Quito. Utilizaba el arte para aprovecharse de nosotros, para tocarnos, para besarnos, para encerrarnos a solas. Esta escuela en la que nosotros estábamos sigue funcionando de manera natural y como que no hubiera pasado nada, siendo que la directora de la escuela sabía todo lo que había pasado y seguía pasando por varias generaciones. La Comisión Ampetra denunció falencias en el sistema judicial frente a este tipo de casos. El nivel de impunidad inclusive en la justicia es muy alto. No llega ni al 6% del 100% de las causas denunciadas. Debo indicar que nunca fue informada hasta el día de hoy, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de la Defensoría Pública del archivo de mi caso. La Asamblea Nacional convocó al ministro de Educación, Fander Falconi, y a su antecesor, Augusto Espinosa, así como a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura, para que informen qué han hecho para evitar la impunidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad. Cómo han avanzado las diferentes investigaciones en torno a las denuncias que han presentado padres de familia, profesores o ciudadanos sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Pues bien, vamos entonces a empezar esta conversación, este debate aquí en los estudios de Teleamazonas. Voy a dar la palabra a Rocío Rosero. El tema inicial que quiero plantear es: esto que estamos asistiendo, esto que estamos viendo, ¿obedece a una conducta generalizada? ¿Son casos aislados? ¿No es una cifra mayor? En fin, ¿cuánta información se tiene sobre el tema, Rocío? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Con mucho dolor tengo que decir que el Ministerio de Educación ni ahora dispone, ahora hay la voluntad política, ni ahora dispone de las cifras y tampoco lo ha hecho en los periodos anteriores. El problema no es un problema nuevo, el problema ha estado tapado, ha sido uno de los secretos mejor guardados por las familias, por un lado, pero también por las autoridades de los planteles educativos y por las autoridades a nivel ministerial, que no dieron en su momento el apoyo, por ejemplo, al programa de prevención de delitos sexuales, que no le dieron apoyo financiero al programa de capacitación que requería ponerse en marcha hace más o menos unos 2 años y medio y que prácticamente no pudo cumplir con sus metas, porque el plan efectivamente es un plan que está en el papel, que no recibió el apoyo político y que ha sido, pues, que evidencia que hay una problemática estructural en el Ministerio de Educación. Creo que el problema además nos remite a la impunidad social, el patriarcado, el machismo, el abuso de poder del adulto profesor, del adulto padre o madre, sobre los niños, que conceptualiza a los niños y niñas como cosas, como objetos, hace de esta situación una realidad lacerante. Cientos, decenas de niños y niñas abusados sexualmente. Ok, hagamos una pausa ahí, Rocío, para escuchar a Sibel, su apreciación de este primer punto que hemos planteado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Noches, sí. Igual, buenas noches. Decirles que los casos de abuso sexual que hemos visto ahora y que han alcanzado visibilidad pública, lastimosamente corresponden a una pequeña parte de una realidad generalizada y encubierta y también oculta, ¿no? Bueno, pero no es la totalidad tampoco.
No, no es la totalidad en este momento, pero sí es la punta del iceberg. El propio ministro de Educación actual ha dicho, no nos alarmemos si van saliendo a la luz muchos más casos, ¿no es cierto? Es importante considerar que el Estado, a través de estos problemas, hemos notado que no ha tenido esa intervención eficaz que no ha sido capaz de responder. Exacto. Ya está. No ha prevenido, no ha atendido, y eso hay que resaltarlo. No se trata únicamente en estos casos de sancionar al agresor, que dicho sea de paso, en la mayoría de estos casos están prófugos, ¿no?, de la justicia. Eso también es alarmante. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, yo decía, no se trata únicamente de esto, sino también de determinar la responsabilidad de aquellas autoridades. Y al hablar de autoridades no nos referimos únicamente a las escuelas que han actuado con negligencia a través de sus directores, sino a esa autoridad educativa en toda escala, que en su momento tenía la obligación de proteger a nuestros niños y no lo hizo. Ok. Franklin, ¿es un problema también de legislación quizás? O sea, las leyes ¿cómo responden frente a esto que estamos tratando? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches sí. A Sibel, Augusto, Rocío, muchísimas gracias a ti, Andrés, por la posibilidad de conversar sobre este tema. Es fundamental. Este es un tema que efectivamente nosotros habíamos señalado que debemos indicar que ni un minuto más podemos esperar. Y atrás de cada cifra hay un rostro, hay una familia. Es un tema de la sociedad. La Constitución de la República establece una triple responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia, ¿no es cierto?, como célula básica de la sociedad. En ese sentido, yo creo que, traspolándonos al tema legislativo, soy quien coordina el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. También estoy formando parte de la Comisión AMPETRA y soy vicepresidente de la Comisión de Justicia. Una dura tarea para ver de una manera integral la problemática desde el ámbito legislativo. En el tema legislativo quiero señalarles que en el informe que dejó el grupo parlamentario anterior, Rocío conoce, más de 62 leyes fueron analizadas y transversalizadas con el tema de género y generacional. Ahí también falta mucho por hacer. El tema de la especificidad que siempre hemos conversado, hemos debatido, es un tema profundo. En la actualidad, en virtud de la problemática, la Asamblea Nacional tomó la resolución el 26 de julio de conformar la Comisión AMPETRA, que tiene 4 elementos fundamentales en su planificación. El tema legislativo, la evaluación de lo que se ha hecho, de lo que quedó por hacer y de lo que tenemos que hacer. La segunda, el tema de fiscalización, de qué es lo que pasó en la política pública, qué pasó en la legislación, qué pasó en la justicia, con la acción en los diferentes casos, con el elemento inicial que es el caso AMPETRA. El tema de participación, hemos invitado a todos los actores que en este momento han visibilizado la problemática a participar de las reuniones de AMPETRA, y un tema fundamental, el tema de la comunicación. La violencia calla. La violencia no permite en ocasiones, por los temas que señalaba Rocío, que esto salga a la luz y que efectivamente se puedan tomar también los correctivos correspondientes. Gracias. Augusto Espinosa, por favor. Cuando vemos noticias como las que se expusieron hace un momento, lo primero que nace es la indignación. Indignación, absolutamente. Yo creo que todos acá tenemos sensibilidad humana para conmovernos frente a esas escenas. Y después de la indignación, claro, lo primero que quisiéramos hacer es a veces justicia por mano propia. Pero cuando actuamos desde lo público, nosotros debemos hacer una pausa, pensar y analizar las cosas con objetividad, sin pasionamiento político, sin simpatías o antipatías. Y para hacer una justa valoración de lo que hemos avanzado en la protección de nuestros menores, lo primero que deberíamos definir es cuál es el sistema de protección que pretendemos construir. Y el sistema de protección que pretendemos construir debe tener 3 componentes fundamentales. Perdón, Augusto, una apreciación. Hemos avanzado, usted dice que se ha avanzado. Sí, y eso es lo que pretendo describir. 3 componentes fundamentales. El primer componente es el de la prevención, el segundo componente es el de la reacción, y el tercer componente es el de la remediación, si en algo se puede remediar esto. Ahora, cuando nosotros pensamos desde esta perspectiva, lo que debemos analizar es qué se hizo en relación a esto y qué se dejó de hacer. Mientras haya un solo niño abusado, indiscutiblemente todo lo trabajado habrá sido insuficiente. Y entonces veamos qué pasó en el 2011. En el 2011, por ejemplo, se aprobó una nueva ley
orgánica de educación intercultural, en donde ya se configuran determinadas instancias institucionales que pueden trabajar sobre el sistema de prevención. ¿Qué pasó en el 2013? En el 2013 se comienza a configurar ya todo el esquema preventivo. Ejemplo, se constituyen a partir del 2013 los departamentos de consejería estudiantil que no existían, estaban desconstituidos los anteriores DOBES. Segundo, en el 2013 ya se regula para que todo maestro que ingrese al sistema de educación, pase por una prueba psicométrica, no solo cuando gana un nombramiento por concurso público de oposición y mérito, sino también cuando va a ser contratado ocasionalmente. Para lograr constituir estos departamentos de consejería estudiantil, tuvimos que hacer una reestructura institucional porque ningún presupuesto alcanza. Pero entonces no habrían casos de violaciones. No, y claro, ha habido todo el tiempo. Son reportados en la Fiscalía, son alrededor de 100 casos por año desde hace muchísimo tiempo. Y con el aparecimiento de los departamentos de consejería estudiantil y de otra instancia, los distritos con juntas de resoluciones de conflictos, la ciudadanía comienza quizá a denunciar más. Solo decir que todavía no creemos que se ha resuelto el problema. Por eso hay que evaluar qué se hizo y qué se dejó de hacer. No se trata de defender un cargo ni defender una gestión, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es entender la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual cuando uno ejerce efectivamente la gestión pública. Y lamentablemente tenemos que decir que no sirve de nada ir a un organismo internacional, al Comité de Derechos Humanos y declarar que el Ecuador tiene un sistema educativo libre de violencia, si no somos capaces de reconocer que la problemática existe, que tenemos que poner recursos, que ese plan que está ahí no ha funcionado, que se requiere voluntad política, porque la impunidad social no ha permitido que tengamos individualmente y como autoridades, como Estado, como familias, una claridad sobre qué es, hasta dónde tenemos que avanzar, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y cuántos recursos tenemos que asignarle a esto como prioridad primera. Nos duele estar en estas circunstancias y nos duele que explote de esta manera, porque explota en un contexto en el que se ha dejado de hablar la verdad. Durante 10 años, tras un discurso retórico, se ha escondido el problema, se ha elevado el grado de violencia simbólica, el autoritarismo, y ha sido el terreno propicio para lo que ha sucedido como fenómeno. Gracias, Rocío. Augusto. Yo digo que no se trata solo de un plan, se trata de tener institucionalidad para implementar ese plan. Y aquí, cuando queremos buscar soluciones, claro, podemos pasar todo el tiempo buscando culpables y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque este no es un problema solo del Ministerio de Educación. Entonces yo decía que ya hay una institucionalidad todavía insuficiente. Necesitamos alrededor de 8.000 a 10.000 consejeros y solo tenemos 4.000 en el sistema educativo. Hay que seguir avanzando en eso. Después yo decía, en el tema de la reacción, se establecieron en el 2013 convenios ya con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía y el Ministerio de Educación para construir protocolos, de tal manera que todos sepan lo que tengan que hacer frente a un caso que se produzca en el plantel educativo. En el 2013, 2014 se construyó eso y precisamente, miren, ¿por qué hoy se puede decir que alguien incumplió con la normativa y se le puede denunciar? Porque ya estaba escrito. Sibel. Bueno, a mí me llama realmente la atención porque parecería que estamos en otro mundo, ¿no? Es decir, todo estaba hecho, todo está listo, pero el caso es que tenemos casi 500 guaguas violados en el sistema educativo. Entonces, es lamentable porque, a ver, el DESE, en efecto, hay una falencia. Por cada 1.000 estudiantes hay un profesional DESE, ¿no? Más o menos es así. ¿Qué es eso? No sé. Son el Departamento de Consejería Estudiantil. Que antes era DOBE y hoy se llama DESE. O sea, tampoco es grande el cambio. Las políticas, los protocolos salen en el otro año a presión nuestra. Y lastimosamente tenemos que decir así, porque en algún momento incluso nos decían que hemos mediatizado y hasta politizado casos. Y en realidad no es eso, es la desesperación de la gente de ser escuchados, porque hay casos como el de Lampetra, por ejemplo, que sale a la luz en el 2011, pero recién en el 2016 algo podemos hacer sobre el tema.
¿Y qué decir del caso del Principito, ¿no es cierto? En donde efectivamente cuando sale a la luz, por todas las situaciones que todos conocemos, de repente hay una posición a favor del agresor y a favor de esa comunidad educativa porque existen influencias políticas. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Franklin, le debo la palabra enseguida que retornemos de la publicidad. Vamos con usted. En un instante retornamos. De año se han reportado 391 denuncias oficiales de abuso sexual en las instituciones educativas del Ecuador, mientras que entre 2014 y 2017 fueron reportados 882 casos de delitos sexuales vinculados al sistema educativo. En 2016, la Fiscalía General del Estado reportó que a diario se reciben 3 denuncias de violación a niñas menores de edad. Sin embargo, la violencia sexual es un fenómeno sobre el que no se conocen sus dimensiones, dado a que la mayoría de las víctimas no denuncian y por ende no hay un registro real de todos los casos. De ahí que las cifras actuales pudieran ser apenas la punta del iceberg. Según cifras del Ministerio de Educación, en los últimos 3 años se han reportado 882 denuncias de violación sexual a niños, niñas y adolescentes, de las cuales 321 fueron cometidas por familiares o amigos de la víctima y 561 por agresores vinculados al sistema educativo. No sería adecuado ni ético decir que esos son todos los casos. Son los denunciados, exactamente. Puede haber muchos casos y que están ocultos o que no han sido denunciados. Según información del Ministerio de Educación, se han levantado más de 450 sumarios administrativos en los últimos 3 años en contra de académicos por denuncia de abuso sexual. Es erróneo creer que las niñas y adolescentes son más vulnerables que los varones. Estudio del año 2010 realizado por DNI y el MIES estableció que el 21,4% de niños, niñas y adolescentes en el país sufrían de violencia sexual. No había una diferencia sustancial entre niños y niñas. El resumen es que prácticamente 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes se ha visto expuesto a algún caso o algún hecho de violencia sexual. Desde mediados de este año se dispuso protocolos para la selección de nuevos docentes, sector administrativo y de apoyo de las unidades educativas, de tal forma que no solo se evalúen los conocimientos del aspirante, sino que cumplan con una prueba psicométrica de razonamiento y personalidad. El perfil del agresor siempre es el mismo: personas amables y simpáticas que saben ocultar sus intenciones. Las pruebas no nos garantizan nada. El perverso es una persona muy inteligente, entonces él sabe cómo responder. Con una resonancia magnética funcional se puede determinar el grado de lesión que en ciertos núcleos del cerebro ocurren como para que la persona tenga este tipo de comportamiento. Según cifras de diversas ONG, son denunciados apenas el 15% del total de casos de abusos sexuales en el país. Cuando un menor ha sido vulnerado, ya sea por un miembro de su círculo familiar, un profesor o un desconocido, sufre cambios notorios. Un niño que empieza a ocultarse, un niño que empieza a aislarse, un niño que empieza a tener temor frente a los extraños, es un niño al cual hay que prestarle atención. Normalmente a los niños se les dice, por ejemplo, que deben obediencia ciega a los adultos, que él tiene que obedecer a su profesor. Pero no se le prepara al niño para decir no, que él puede decir no si alguna situación le está haciendo sentir mal. La prevención tiene que hacerse la familia junto a la escuela, que alrededor del 90% de los abusadores sexuales son los conocidos del niño. Y la prevención le dice al niño, no te vayas con desconocidos. La responsabilidad en los casos de abusos sexuales en las escuelas no recae únicamente en el agresor en sí, sino también en los supervisores y directivos del plantel que no fiscalizan el desenvolvimiento de los profesores en las aulas de clases. Por su parte, los padres deben educar a sus hijos sobre el manejo de la intimidad. Bien, entonces vamos a continuar con este programa de Hora 25 que tratamos el asunto o el tema relacionado con el abuso sexual. Franklin, le debo a usted la palabra y quisiera plantear algo que dijo Rocío hace unos instantes, que es esto de la impunidad social y cultural. Finalmente todos son responsables y no hay un responsable. Y esto de la impunidad es justamente lo que conduce a que se prolifere esta situación. Bueno, yo quiero iniciar señalando que efectivamente, como decía Augusto,
la institucionalidad ha permitido que en este momento se vayan visibilizando de mayor manera, de mejor forma, los casos de abuso sexual. Yo tengo una información de Aldeas SOS del año 2012, 13 y 14, en donde habla en general, ¿no?, de abuso sexual de 1.343 casos. Y así, en general, de varios elementos. Pero es que no debería haber, pues. No es que debemos agradecer que esto se ha podido conocer por la institucionalidad, es que no debería haber. A lo que yo me refiero es que, en virtud de lo que se ha señalado, de la política pública, de las acciones del gobierno, de la justicia, del tema de salud, recordemos que hemos tenido cambios institucionales, que es insuficiente todavía, que tenemos que seguir trabajando. Por eso es que efectivamente desde la Comisión Ampetra hemos hecho algunas valoraciones luego de la evaluación que se ha realizado. La falta de articulación institucional, que mucho lo hemos conversado. Es muy difícil no tener la información de todas las instituciones. Que eso ha permitido conocer cuántos han sido. Ese no es el Rocío, tema. por favor. Sí, efectivamente, yo creo que hay ahora una decisión diferente a la que había hasta hace poco. Pero hay que buscar aplicar los propios mandatos de la Constitución. Por ejemplo, el tema de la eliminación de los estereotipos, de los patrones machistas, el cambio cultural que se requiere no es solamente un tema de hacer una charla o un cursito de 2 meses para los alumnos o para los profesores. No. O sea, ahí tenemos que activar en el sistema educativo en su conjunto a lo largo de toda la vida el tema de la prevención y articular la prevención en el sistema educativo a los sistemas locales, territoriales de prevención. Y esa ha sido nuestra propuesta en la ley de violencia. Yo creo que cuando se analizan estos temas con este sesgo político y se caen en subjetividades, solo precisar 2 informaciones. No es cierto, Civil, que los protocolos recién están en vigencia desde el año 2013, desde el año 2016. Hable usted con la respectiva subsecretaría y le podrá dar cuenta de que en el año 2013, 2014 ya estuvieron vigentes. Hay que perfeccionarlo, sí. No es cierto que recién en este año se toman pruebas psicométricas a los docentes que ingresan al magisterio. Se le está haciendo desde el año 2013. Pero yo creo que hay que efectivamente hacer un abordaje mucho más integral y decir claramente, Andrés, nosotros no creemos que tenemos un sistema de protección perfecto. Hemos hecho cosas, creo que en la línea correcta, pero hay muchísimo más por hacer. Lo que dice Civil es cierto. Tenemos apenas un consejero por cada 1000 estudiantes, pero no teníamos consejeros. No habían departamentos de consejería estudiantil. El costo de tener un sistema de consejería como el que deberíamos tener en el Ecuador es de alrededor de 200 a 250 millones de dólares anuales. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer el país. Y lo otro, esta capacitación permanente, que yo creo que debe ser parte de la cultura cotidiana de las instituciones, solo se logra teniendo institucionalidad como las consejerías. Caso contrario, se llega, se capacita y la gente sale. No es la respuesta, hay que tener institucionalidad. Sibel, por favor. Y el costo de no tener un sistema de prevención bien estructurado es que nuestros niños sean violados. Entonces, yo creo que primero hay que aterrizar este tema a territorio también, ¿no es cierto? La realidad nos dice que el sistema no funciona o lo que están haciendo no está funcionando. 100 niños o de 100 en 100 en cada institución educativa, además de dolernos del corazón, debe obligarnos a buscar responsabilidades. El ministro de Educación, en el caso de Ampetra y en el caso del Principito, se ha expresado en un informe dado a la comisión, ¿no es cierto?, en donde dijo que se ha caducado la posibilidad de sancionar administrativamente a esos colegios que actuaron con negligencia. ¿Se ha caducado o dejaron caducar? Y si es que es ahí, ¿quién es el responsable? Porque les comento algo. En el caso Ampetra, los niños presentan secuelas físicas del maltrato, tumores cerebrales, pérdida de la visión, problemas de drogas. Queremos que un niño se ha suicidado. ¿Quién ha hecho un seguimiento sobre ese tema? ¿Reparación integral? Estamos haciendo reparación integral si los colegios ni siquiera piden disculpas frente a estos temas. Entonces, es bien bonito hablar y decir, estamos haciendo, hizo, pero la realidad nos dice... Ok, Augusto, nuevamente. Yo digo que es bien bonito hablar, bien bonito hablar, pero traspasar eso a la realidad es lo que debemos hacer. Y más bien aquí juntémonos. En el 2018, o ya va a venir la Proforma 2018, para que sea resuelta en asamblea. Ahí todos juntémonos para exigir que haya los recursos suficientes y seguir construyendo este sistema de protección. Lo otro, Andrés, para ser precisos, el caso Ampetra se produjo en el año 2011.
2011. Por si acaso, yo fui ministro desde mediados del 2013 hasta hace un año. Es decir, yo no fui hasta mayo, sino hasta hace un año. Pero acá no se trata de defender la gestión de una persona, sino de cómo construimos este sistema. Y en el caso del Principito, cuando nosotros conocimos el caso del Principito, ¿qué correspondía hacer? Revisar si el plantel educativo cumplió con los protocolos que ya estaban vigentes en esa fecha. Y lo que nosotros vimos es que la autoridad institucional fue la que denunció, fue al DINAPEN y acompañó la denuncia, es decir, fue la autoridad institucional. Después, inmediatamente se denunció mientras se hacían las investigaciones, se separó al supuesto delincuente, se separó del contacto con los estudiantes. Si nosotros revisamos y verificamos que la institución actuó conforme a los protocolos, ¿qué sanción se le podía dar? Y lo otro, ya la justicia tiene que actuar. Y nosotros como ministerio teníamos que respetar las acciones en la justicia. Rocío, por favor. Bueno, la verdad es que todos estos temas de la prevención deben ser abarcados y como lo hemos propuesto, con la Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Creo ahí que hay además la necesidad en esa ley, como lo hemos planteado en el diálogo con el movimiento que defiende los derechos de la niñez y de las personas LGBTI, que hacen falta reformas no solo al Código Penal, sino también al Código de la Niñez, porque niños, niñas y adolescentes deben estar por lo menos doblemente protegidos. Necesitamos de un trabajo de reingeniería legislativa, como hemos compartido con Franklin en la subcomisión para el tema del procedimiento especial y expedito. Necesitamos una reingeniería institucional para lograr que esa actuación conjunta entre el sistema de protección que involucra distintas instituciones del Ejecutivo, pero también una respuesta eficiente del sistema de administración de justicia. No es posible seguir pensando en los proyectos de sistema de protección desde Quito, y centralizado y burocratizado. ¿Cómo le hacemos en el territorio anclado a la realidad territorial en donde se pueda dar? Y hay ejemplos. Tungurahua acaba de dar un ejemplo concreto al establecer rutas de acción conjunta entre las distintas instituciones, que es un modelo de trabajo. Franklin, por favor. Bueno, yo veo que efectivamente este tema nos junta. Yo concuerdo con lo que señalábamos anteriormente, dejando de lado cualquier tema en particular. Este tema tiene que juntarnos. Yo concuerdo con lo que señalaba y ahí trabajábamos también sobre algunos otros proyectos. La ley del sistema de promoción y protección de derechos, que existen 2 proyectos ingresados en la Asamblea Nacional, en los que los estamos retomando. La reforma al Código Orgánico Integral Penal, no solo al tema de las contravenciones por violencia intrafamiliar, sino también los delitos, ver el procedimiento expedito que plantea la Corte Constitucional, los temas de la consulta popular. Hoy se ha planteado el tema de la prescriptibilidad de las acciones y de las penas. Yo creo que es insuficiente. Ahí tenemos que ir más allá. Nosotros hemos estado plantando, y lo conversábamos con Augusto desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y señalábamos que lo que necesitamos de este momento, por ejemplo, que se pueda juzgar en ausencia a las personas que agredan. Porque ¿qué es lo que pasa? Con la imprescriptibilidad, luego de 40 años, yo como abogado, ¿cómo demuestro? Sibel, ¿cómo demostramos como abogados qué es lo que pasó y sancionamos? Con este tema de juzgarse en ausencia, se evita la prescripción de la acción, se evita la prescripción de la pena, pero además esto no va a solucionar totalmente el problema. Yo creo que tenemos que tener una visión transversal, la articulación que me parece fundamental, el tema de el sistema de protección que habíamos hablado, campañas, necesitamos sensibilizar, claro. Y la sensibilización tiene que ir a todos los niveles. Casi uno podría pensar, Franklin, que no se necesitan leyes para esto. No, o sea, sí, es una cosa de sentido común, no deben haber leyes, porque nadie se le ocurre pensar. Hay que cambiar los patrones culturales, hay que cambiarlos, pero eso implica una intervención en el sistema educativo. Así es. Porque los niños, niñas y adolescentes pasan buenas 40 horas por lo menos a la semana en la escuela, y cuando van a la universidad por lo menos 8 o 10 horas al día. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que no se puede tratar de manera aislada. Es un tema que tiene que resolver la familia. No. El sistema educativo, además, porque hay una responsabilidad del Estado de cumplir con esas obligaciones de proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y las mujeres durante todo el ciclo de la vida. Bueno, yo decirles varias cosas. Una, en el caso del Principito sí vale la puntualización. El Ministerio de Educación forma parte
del Consejo de Administración de la Fundación Condamine. Es decir, en su momento fue juez y parte en estas situaciones. Hay dos casos, en el caso del Principito y otro caso más, en la Condamine, lo que implica reincidencia, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, hay que abrir los ojos a estas realidades porque no son tanto así, ¿no? Como se dice. Pero por otro lado, coincido con Franklin. Pero usted sí está consciente que fue el colegio el que denunció, ¿no? Sí, a la DINAPEN, pero hay una, de acuerdo al protocolo que usted comenta, tenía la obligación de hacerlo al distrito también. Por varias razones. Usted hablaba de la Junta Distrital. La Junta Distrital, para comenzar, yo creo que el concepto está mal. La Junta Distrital de Mediación de Conflictos, los conflictos violentos no se median. Entonces habría que repensar ese tema. Pero adicional... Pero la denuncia penal se hizo. Sí, pero tenían que denunciar al distrito también. Porque de otra forma, ¿cómo conoce el ministerio? Porque tenía un miembro en el consejo directivo. Eso conoció inmediatamente el ministerio e inmediatamente revisó. Porque solamente como usted dijo, tenía un miembro en el consejo directivo de la Condamine. Y eso está establecido desde hace décadas. Pero ¿no? le interrumpo en algo. No lo digo yo. Yo fui a pedir una disculpa pública en uno de estos dos casos y la directora nos dijo, el ministerio sabía lo que estábamos haciendo cuando reubicamos en funciones al agresor del Principito. ¿Cuándo, perdón? Reubicamos en funciones al agresor del Principito. ¿Pero cuándo fue eso? Hay que en el momento en que el momento en que, en principio, en el proceso judicial, se dijo que él no era culpable. En el proceso judicial. O sea, se llegó a un momento en donde se le estaba eximiendo de culpa. Si se le eximía de culpa, entonces no podría actuar como juez la autoridad. No le sobreseyeron. Sí, pero hay se presume la inocencia siempre. Sí, pero en efecto... Y lo que nunca debió suceder es que le reintegren al contacto con los estudiantes. Los protocolos no han funcionado y no están entonces, funcionando. Sí había protocolos. Muchas cosas. Ya, usted dijo que recién los protocolos se publicaron hace un año. Usted está haciendo una alusión a un protocolo. Por supuesto, entonces, el protocolo y la ruta existía. Ya, y la ruta fue repensada. Claro, y la ruta fue repensada en el 2016 en razón de este tipo de situaciones. Por favor, continúe, pero sí había protocolos. Sí, muchísimas gracias. Yo solamente decir que la imprescriptibilidad de los delitos no es la única solución. Creo que tenemos que todos aunar esfuerzos para que esos colegios sean espacios sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Y para lograrlo, efectivamente, una política de prevención, ¿no? De protección, de atención, de reparación integral es lo que hace falta. ¿Qué ocurre con la reparación, Franklin? Bueno, el tema luego de los procesos, yo creo que hay un análisis muy profundo. Luego de analizar los procesos administrativos, los procesos penales, yo sí creo que ahí tenemos que puntualizar que hay que fortalecer el tema de los seguimientos. En el informe que remite el Ministerio de Educación habla de todo el seguimiento, cómo se había realizado, cuántos, por ejemplo, en el caso pero ¿cómo se le logra resultados, digamos? Bueno, yo creo que en parte es muy exiguo todavía. Es muy exiguo, es muy difícil poder reparar un daño de plan de vida de un niño, de la familia. Como digo, detrás de la agresión y de la violencia hay un rostro, hay una familia, hay la sociedad, hay el entorno. Entonces es muy difícil. Yo creo que ahí los temas que hemos conversado son fundamentales, el tema de la articulación, la sensibilización, el marco normativo, el fortalecimiento de la institucionalidad y algunos otros elementos que también tenemos que hablar, los temas patriarcales, los temas conceptuales y culturales. Rocío, por favor. El cambio cultural tiene que producirse y tiene que haber una reingeniería del sistema educativo en todos los niveles. Y esa reingeniería pasa por adoptar los principios ya establecidos en la normativa, en la LOEI, en la LOES, ¿no es cierto?, sobre los temas de prevención y erradicación de la violencia. ¿Pero usted cree que el sistema educativo falló? Claro, falla porque tenemos profesores o tenemos profesionales que agreden y que abusan sexualmente. ¿O facilitó? O sea, ahí no hay una formación humana integral, respetuosa de los derechos humanos, de la integridad. Sigue habiendo un sistema patriarcal, jerárquico, adultocéntrico que está funcionando y reproduciendo valores. Ministro, exministro, ¿cuánto cuesta el capacitar a los DECES? No ahora a esos 4 funcionarios que estén en el ministerio en este momento, en la escuela, en cada colegio. ¿Cuánto costaría formar? Eso es lo que le hemos planteado al secretario de Planificación hace un par de semanas. Hay que costear el sistema integral de protección de derechos. Y esto significa saber que necesitamos un ejército de psicólogos especializados en niñez, en violaciones a derechos de los niños, en abuso y a las niñas y en abuso sexual. Necesitamos abogados, necesitamos trabajadoras sociales, necesitamos
que las autoridades de las instituciones públicas, quienes hacen gestión educativa, tengan una sensibilidad para actuar, para romper con la impunidad. Eso es capital humano Me alegra, Rocío, que usted esté viendo que el problema es estructural y no coyuntural. Efectivamente, eso hay que hacer. Lo primero que debemos tener es el talento humano con el que podemos trabajar. Ese talento humano tiene que ser capacitado permanentemente. Pero ¿y por qué no se capacitó? Es lo que uno dice, Augusto. Es que se ha hecho... ¿Pero por qué se dan estos casos? Pero primero hay que integrar el talento humano, Andrés. Hemos integrado 4.000 consejeros estudiantiles en los últimos 3 años. Hay que integrar todavía por lo menos 4.000 más. Hay que hacer programas de especialización. Constituimos eso de la desconcentración, pasamos de las direcciones provinciales a las direcciones distritales que tienen que articular también con los municipios. En las direcciones distritales se integraron abogados que puedan impulsar los casos. A todos este talento humano que ya está ahí, hay que seguirlo capacitando, pero no es cuestión de soplar y hacer botellas. El objetivo, el gran objetivo, debería ser erradicar estos temas. No haya un solo caso. Ni un solo caso, pero sin embargo... Tienen la oportunidad Sin embargo, perdón, Rocío, sin embargo, Andrés, si ese es el objetivo, esa es la utopía. En todas las sociedades se producen estos casos. Debería ser la anomalía nada más, la excepción. ¿No? Si es que hacemos una proporcionalidad y comparamos internacionalmente, no para consolarnos, habría que ver qué está pasando con el Ecuador. Y lo otro, que también no te eximas como medio de comunicación de responsabilidades. El patrón cultural se instaura en función de la colaboración que haga la industria cultural, los medios de comunicación. Como la responsabilidad también es del primer mandatario, del gobernante, de no ejercer violencia desde los sábados, por ejemplo. Tenemos una todos planta, aquí somos responsables. Como prevención también, tenemos una planta fiscal de alrededor de 160.000 estudiantes, con un promedio de edad superior a los 50 años, con un patrón cultural adquirido hace décadas, y es fundamental la renovación. En los últimos 3 años y medio renovamos por lo menos 1/3 de la planta con gente nueva, docentes nuevos, Rocío, con los que se puede trabajar. El tema fundamental aquí es que ustedes tienen en este momento la ocasión de oro. Precisamente la Ley Integral de Violencias, y ojo, con el financiamiento, por favor, porque letra muerta no queremos. ¿No es cierto? Exactamente, un articulado especializado para niñas y todas las reformas que necesitamos. Solo una infidencia, Rocío. En la mañana de hoy conversaba con Franklin y decía, bueno, hagamos esto, pero en la exposición de motivos pongamos cuánto se necesita para hacer esto, porque si no, toda norma termina siendo letra muerta. Exactamente, y la otra cosa es que mencionar que esta semana, precisamente, el Comité de Derechos del Niño ha emitido un conjunto de recomendaciones que resultan ser un vademecum y una herramienta política para la Asamblea Nacional, para los ministros y para el presidente de la República. Está clarito, ese vademecum señala el tema de cambio de patrones socioculturales, el tema de mejorar los mecanismos de selección de los docentes, el tema de contribuir al cambio de la cultura, en donde también los medios de comunicación... Sí, le voy a dar la palabra, pero déjeme ir a la publicidad y enseguida retornamos para que usted inicie. En un instante, hora 25 con ustedes. Vamos entonces al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Sibel como me había comprometido, señalando que quizás podamos retomar lo que habíamos hablado en el segmento anterior, en este tercero, en el sentido de buscar un poco las soluciones. Por favor. Así es. Una de las soluciones es darnos cuenta que hay 1.800 docentes sin títulos, que es importante también capacitar, pero darnos cuenta que existe esta falencia, que es importante también entender que no se ha hecho un diagnóstico real sobre este problema. Es decir, tenemos cifras de un lado, del otro, los colegios privados no tenemos cifras y no podemos hacer una política pública si no tenemos cifras, y eso creo que vamos a coincidir todos, ¿no es cierto? También entender que existe el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual además a través de las recomendaciones del comité se ha pedido no se pierda la especificidad. Entonces no reguemos leyes cuando tenemos una ley que puede ser reformada, ¿no es cierto? Y abarcar a niños, niñas y adolescentes, porque en el caso de la violencia de género, que es muy dable, estamos hablando de niñas, pero nos olvidamos de los niños. Entonces es muy importante trabajar estos temas también. Y también decirles que, por ejemplo, en el plan nacional, ¿no es cierto?,
de las empleadas, que está trabajando las empleadas, también tienen que tomar en cuenta la violencia en contra de los niños. Estamos olvidándonos de ese capítulo tan importante. Y una auditoría en general, yo digo, ¿quién va a hacer la auditoría de auditorías a esta entidad regente o rectora de la política pública educativa, el Ministerio de Educación, para poder determinar falencias? Una de las falencias es saber si es que estas pruebas psicométricas que hablaba el asambleísta Espinosa, ¿no es cierto?, o como las psicológicas que recién se pusieron en colegios privados, ¿realmente sirven? ¿Están funcionando? ¿O será como el copy-paste de los códigos de convivencia que lamentablemente no cumplieron el Augusto, hace un momento Rocío decía que usted había hecho una declaración en el exterior en el sentido de que el Ecuador estaba libre de violencia en las escuelas y Yo nunca dije eso. Por favor, Rocío. En el Comité de Derechos Humanos en Ginebra. El problema es un problema que cuando hacemos gestión pública, si no reconocemos la realidad, empecemos por reconocer. Miren, claro, yo sí, y les invito a ver más bien mi intervención en la UNICEF en Corea, en donde yo hablaba de que no podemos decir que un sistema educativo es de calidad mientras no se haya protegido absolutamente los derechos de nuestros estudiantes. Okay. Eso sí dije yo. Franklin, por favor. Bueno, yo creo que es fundamental, el día de hoy estamos dando un gran paso. O sea, también analizar, debatir sobre estos temas nos da la oportunidad de que pongamos el dedo sobre la llaga nuevamente. Es una situación compleja, muy difícil. Ahí yo creo que esta articulación de todas las instituciones del Estado es fundamental. El tema también de la campaña para incentivar, motivar también la denuncia. Recordemos, yo iniciaba diciendo que tras de una víctima, tras de una cifra de las que tanto estamos hablando, hay una familia. O sea, están los niños, las niñas. Y también es fundamental que hagamos una crítica y yo estoy de acuerdo con el tema de la evaluación, de las auditorías, porque eso también nos va a dar la oportunidad de ir viendo en dónde estamos equivocados. Yo revisaba en Ampetra, y lo hicimos con Cibel, la última reunión que tuvimos en Ampetra, hemos abierto la posibilidad que las organizaciones también participen muy ampliamente con el principio de participación, y ahí decíamos un elemento que yo planteaba y conversaba también con Augusto el otro día, le decía cómo a un maestro que esté inmiscuido en uno de estos temas se lo puede reubicar. Eso no puede pasar. Así es. No sé si quiere agregar algo y después vamos, Rocío. Sí, yo creo que tenemos que aunar esfuerzos para que estos ambientes poco protectores e indiferentes, donde se están proliferando la violencia en todo sentido, ¿no? El abuso sexual es uno de ellos, pero nuestros niños en sus espacios educativos sufren todo tipo de violencia. Entonces tenemos que aunar esfuerzos para efectivamente cambiar esa realidad. No nos olvidemos también que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es importante. Hemos hecho alguna labor importante y tenemos también cierta experiencia que valdría la pena sea tomada en cuenta. Ok, muchísimas gracias, Rocío, y enseguida usted, Augusto. Bueno, la verdad es que tenemos la oportunidad efectivamente de fortalecer este diálogo, pero las acciones sobre todo y las decisiones. No es posible cerrar el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre enfoque de género en la Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ese es un tema que es mandato constitucional, que construye la igualdad, que es un enfoque necesario para construir este nuevo país. Es necesario, por otro lado, que ese sistema tenga recursos del sistema de prevención y de protección. Es necesaria una intervención a lo largo de todo el ciclo educativo y que contemos con profesionales, con docentes y administradores con otra calidad humana y con otra capacidad de entender que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que la vida y la dignidad de las mujeres nos llaman este rato a proclamar esto que decimos. Escuelas libres de violencia, para esto tenemos que hacer una serie de compromisos, una serie de actuaciones que van desde la ley, pero también van hasta el barrio, hasta la casa, el transporte y todo lo que yo, a nivel personal y como legisladores de ustedes, tienen la obligación y la responsabilidad de ponerlo en los mejores términos, rompiendo esa idea de que el Estado no es responsable. Ahí necesitamos volver a legislar de manera adecuada sobre los derechos específicos de todos los sujetos de derechos. Y los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos que merecen todo nuestro respeto. Son las vidas que están lastimadas. El país está lastimado en este momento. Una respuesta de la Asamblea Nacional, una respuesta del Ejecutivo y de todas sus instituciones
clama en este momento con acciones y decisiones concretas, con recursos para ver ese cambio desde el 2018. Augusto Espinosa. En el 2014, cuando lanzábamos la campaña contra la violencia sexual, que la denominamos Nadie Nunca Más, decíamos que siempre tenemos que asociar la calidad educativa también con el buen vivir educativo. No podremos decir que logramos un sistema de calidad si es que todavía existe embarazo adolescente, si existe consumo de drogas entre nuestros jóvenes, si existe cualquier tipo de abuso sexual y otro tipo de violencia en los planteles educativos. Yo creo que hay que juntarse. Es el momento de unirnos. Si en el Ecuador tenemos que ponernos de acuerdo en algo, probablemente sea sobre esto. O sea, dejemos de buscar culpables. Cada uno de nosotros digamos, esta es mi parte de responsabilidad y desde la experiencia que tengo, desde el conocimiento que tengo, ¿cómo voy a aportar? Eso haremos desde la Asamblea también. Pero es interesante también entender que la impunidad perpetúa el abuso. Y si nosotros no sancionamos... Cero impunidad. Sí, pero entonces regresemos a ver a esas comunidades educativas que han actuado con negligencia, regresemos a analizar quién en ese proceso no hizo lo que debía hacer. Porque más allá de la prevención, hoy tenemos niños rotos. Niños que mañana serán adultos también con muchos problemas. Entonces, ¿quién responde por eso? Esa es la interrogante, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para aunar esfuerzos y garantizar que esto no se repita? Porque no podemos ver todos los días en las noticias 14, 100, 20 y ya comienza a ser como normal. Y a mí me preocupa el hecho de que somos responsables todos y no hay un responsable. Bueno, ahí cada uno tiene su cuota, parte, su nivel de responsabilidad. Lo que corresponde, Claro, pero tenemos que articularlo. Pero finalmente se lo captura al responsable y está prófugo. Pero ahí estamos planteando dos cosas fundamentales. Hemos hablado aquí, con Augusto y con ustedes hemos debatido el tema de la no caducidad en los temas administrativos, que me parece fundamental, el tema de juzgarse en ausencia que estamos planteando, aparte de la imprescriptibilidad, y además del fortalecimiento desde el Código Orgánico Integral Penal, del procedimiento expedito. Estamos en un trabajo, creo que estamos en un maratón revisando un montón de cosas que tenemos que hacerlo y que todavía va a quedar insuficiente. Muchas gracias. 30 segundos y terminamos. Yo creo que hay que seguir construyendo este sistema integral de protección. Y ahí coincido, Andrés, no vaya a ser que otra vez nos pase como normalmente nos pasa en el Ecuador, que hay un escándalo y todos decimos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? El que se olvide la opinión pública de lo que sucedió. Por eso hay que a veces trabajar silenciosa, pero efectivamente. Y aquí les convoco, podemos tener discrepancias políticas. En esto, sentémonos a conversar. En esto hablemos. Ustedes pueden aportar mucho, nosotros podemos aportar. Cada uno cumpla con su parte de responsabilidad, no como Fuente Ovejuna, ¿no? No como Fuente Ovejuna. Cada uno tiene una competencia y un rol que debe asumir en este momento. Bueno, nosotras tenemos el gusto enorme de haber hecho proyectos de ley, de haber construido participativamente, pero el sectarismo a veces no permite ver que eso es todo un esfuerzo humano, técnico, y de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, en este caso con la ley de violencia, en el 2012 con la ley de consejos de igualdad, del Consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se acabó de dañar con estas transversalidades, porque ahora los consejos de igualdad no tienen en su centro a los sujetos de derechos. Nosotras seguimos insistiendo y no olvidar que lo que reivindicamos fundamentalmente de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer es ese sujeto de derechos, mujeres a lo largo de toda la vida y en todas las condiciones y diversidades, incluye las diversidades sexuales, con esos sistemas de protección y con esa sociedad activada en el sistema educativo, en la protección social y también en la atención de justicia. Sibel, 30 segundos. Sí, decirles que tenemos que aunar esfuerzos, por supuesto que sí, que tenemos que hacerlo técnicamente, porque no es algo que se nos... ¿no es cierto? Se nos cae y decimos, bueno, esto vamos a hacer, hay que hacerlo técnicamente. No olvidemos los niños que hay que reparar, ¿sí? De ahora para adelante algo estamos haciendo y lo que pasó antes, ¿no es cierto? Es muy importante eso. También darnos cuenta que efectivamente nuestros niños merecen una atención. ¿Quién les da voz a estos niños? Hemos hecho una consulta para saber qué piensan, que es otra cosa que también es importante. Mucho hablamos nosotros, ¿no? Adultos, adultocéntricos, hablamos y todo lo demás, pero no, yo hablo de violencia. Les han preguntado qué están viviendo en temas de violencia. Yo sé del tema de acoso escolar y todo lo demás, pero partamos de algo. No hay un diagnóstico sobre violencia sexual en los espacios educativos. Los colegios privados nos quedan sueltos y ahí no podemos decir que no.
¿Qué está pasando con el Ministerio respecto al tema de los colegios privados? Yo vuelvo a repetir, si no hay sanciones ejemplificadoras, aquí no pasa nada. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de En Uniandes, gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial. Duración 4 semestres. Sede Ambato, Ibarra y Santo Domingo. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. To the high of your dreams.